Hola a todos que están en este podcast, escuchando en este tiempo especial. Damos gracias primeramente por la invitación a Eric y a Kevin por podernos permitir estar aquí hoy con ustedes compartiendo con estos chicos especiales, Denis. Mucho gusto. Y Chasnas, que es nuestra invitada de hoy. Mi nombre es Melissa Peña, entonces estamos aquí hoy, ¿verdad? Compartiendo este tiempo especial. Sabemos que tenemos un testimonio de vida real, que sabemos que a muchos les va a tocar, se van a identificar con esta historia. Y bueno, gracias, ¿verdad? Tenemos también hoy a Denis. Mucho gusto a todos. Pues como dijo mi compañera Meli, el día de hoy vamos a estar viendo lo que es el proceso de una joven afrontándose ante los retos que afrontamos muchos cristianos, que afrontamos muchos jóvenes que vivimos en iglesia. Entonces, nada más y nada menos que presentarles a Chasnas el día de hoy, nuestra invitada especial. Chasnas, ¿algo que decir? Hola, hola. La verdad que estoy muy alegre de estar acá, muy alegre de estar acá. Creo que es algo que siempre me ha llamado la atención. Y no pensé que tan pronto se me presentara la oportunidad de estar en un podcast. Así que nada, estoy feliz, estoy lista para compartir algunas cosas que no todas las personas les gusta a veces compartir de ellos mismos, pero que creo que de eso se trata, a hablar acerca de ser testimonio, no precisamente hablar de la Biblia, sino de hablar sobre cosas que en algún momento nosotros afrontamos y cómo Dios nos ayudó a superarlas. ¿Verdad? Entonces nada, gracias por invitarme. Bueno, Chasnas, bienvenida, Por Algo Pasó. Y bueno, para dar inicio queremos saber dónde naciste, dónde creciste, que nos cuentes un poco acerca de eso. Bueno, mi nombre, como ya les mencionaron, es Chasnas Palacios. Tengo 22 años ahora mismo. Yo nací y crecí en Choloma, en la colonia de Cerro Verde. Mis papás viven ahí desde hace varios años, incluso antes de tenerme a mí. Tuvieron un proceso ahí de fertilidad un poquito heavy y luego vine yo. Entonces, sí, desde que nací vivo ahí, he crecido ahí y pues espero que ahí siga viviendo hasta que me toque en algún momento volaré. Pero sí, ahí es donde he estado toda mi vida. Y cuéntanos un poquito de tu experiencia creciendo, en tu crecimiento como joven. Bueno, así rapidito, hay una situación familiar que tiene que ver con mis hermanos. Ellos tienen una condición en la piel en la cual no pueden exponerse a la claridad del sol y del día en general. Tienen un diagnóstico médico y eso nos obligó, digamos, de cierta manera a tomar ciertos horarios para salir a jugar y eso. Entonces, a pesar que yo quizás no tenía diagnosticada la misma condición, yo salía al mismo horario que ellos. Entonces, y los niños de la colonia se acostumbraron a eso también, salían como a eso de las 4 o 5 de la tarde más o menos con nosotros. Entonces, hasta como los 13 años fue así. Yo salía a jugar en mi colonia. Había una casa abandonada, me acuerdo, donde cuando estábamos más pequeños, donde yo vivía, y jugábamos mucho ahí a las escondidas y bla, bla, bla. Estudié ahí también hasta 6º grado, en una escuela que queda ahí mismo dentro de la misma colonia. Y luego en 7º grado estudié en un colegio de San Pedro Sula. Me pasaron mis papás por el tema del inglés y varias cosas más, entonces decidieron movernos en el colegio para San Pedro. Entonces así fue como... Siempre nos hemos congregado en San Pedro también, en iglesias de San Pedro Sula. Ahora mismo nos estamos congregando también en San Pedro Sula y nos ha tocado movernos. Vivimos en Choloma, pero casi toda nuestra vida ha sido venir a San Pedro siempre. Okay. Así. ¿Y cómo fue? Bueno, nos contaste un poquito ahorita de tu infancia, parte de tu adolescencia. Ya sabemos que tuviste que mudarte con tus papás a estudiar aquí a San Pedro Sula, ¿verdad? Entonces, cuéntanos tu experiencia en esa parte. ¿Te pudiste adaptar? ¿Qué fue lo que pasó en ese periodo de tu adolescencia? ¿Verdad? Creo que el primer cambio bien fuerte que yo tuve, que me costó mucho superarlo, fue el cambio de iglesia.
realmente. Cuando nosotros íbamos a la primera iglesia, mis amigos y todo lo que las personas con las que yo me llevaba en esa iglesia fue algo bastante difícil para mí. Entonces, digamos que ese proceso que viví me ayudó un poco a sobrellevar el proceso de cambio de la escuela cuando pasé al colegio al que estaba estudiando. Ahora bien, yo vivía una situación en mi adolescencia, digamos, de quinto o sexto grado más o menos, que era constantemente rechazada porque soy cristiana y luego por algo que hay en mí que no encajaba realmente, porque eso me ha pasado siempre, en donde yo voy, siempre, en el colegio, en la universidad, en los trabajos, la mayoría de veces no es como que entablo relaciones profundas con las personas, no porque haya algo de malo, yo me llevo muy bien con todos siempre, pero siempre ha habido algo que no termina de hacer match, ¿me entienden? Entonces, pero yo sí sentí que tenía mucho que ver con el tema de ser cristiana. Entonces no me invitaban a muchas cosas en la escuela. No, si salían, por ejemplo, en exámenes que salían temprano, salían había una tienda de chocofrutas cerca de donde estábamos. Muchos años después me vine a dar cuenta yo de que salían, nunca me invitaban a nada, ni a cumpleaños, ni nada de eso. ¿Te sentías nunca. excluida? 100%. Siempre me sentía excluida, me sentía el bicho raro, siempre. Y cuando me trasladé, digamos, de la escuela al colegio, que me movieron de institución, en mi mente lo miré como una oportunidad de el cambio de ambiente me iba a servir de entablar las cosas de forma diferente para quizás en ese nuevo ambiente ser aceptada. Entonces eso fue lo que sucedió. Cuando yo me movía al colegio, yo seguía siendo la misma. De entrada la gente sabía que yo iba a la iglesia, que mis papás eran líderes en la iglesia. Los principios que mis papás me inculcaron fueron siempre bien arraigados a eso. Entonces, a pesar de lo expuesta que estuve a muchas cosas, hay algunas cosas que no eran negociables para mí. Hay algunas cosas que yo no... Eran como reglas. Ajá, que reglas de vida que no podía yo como que moverme muy a la derecha o muy a la izquierda de eso, por muy susceptible que fuera. Era como que sí, no, hasta ahí no llegaba mi atrevimiento. Entonces, en séptimo grado, mis compañeros sabían de eso, sabían que yo iba a la iglesia y todo eso, pero lo mismo, se empezaba a volver a repetir el ciclo de que no me invitaban a cosas, no me hacían formar parte de cosas, nada de eso. Cuando en el colegio que yo estuve era un colegio bastante artístico, hacía muchos eventos de baile, muchos eventos de música, muchos eventos de muchas cosas. Entonces yo vivía con una frustración cuando yo tenía esa edad, que era tal vez que 13 años, cuando estábamos en séptimo, sexto, 13, 12 años 13, más o menos por ahí. Uh-huh. Que yo iba a la iglesia, yo siempre he formado parte del ministerio de coreografía o de corros, como le dicen en algunas iglesias, o danza, pero el ministerio que a mí siempre me ha enamorado demasiado es el Ministerio Castillo del Rey. Ajá. Y yo no podía formar parte de ese ministerio porque los ensayos chocaban con horarios de mis papás, entonces mis papás no me podían llevar, o ellos salían mucho a las calles. La iglesia a la que yo iba quedaba en Medina. Ajá. Y salían mucho a las calles a ministrar, a hacer coreografías, a hacer dramas, etc. Y por mi edad obviamente era un poco difícil que mis papás me dejaran andar sola, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces yo vivía con esa frustración de no desarrollar o no desempeñarme en el tema artístico como a mí me hubiese gustado, ¿verdad? Entonces la música es algo que a mí siempre me ha gustado. La música, el baile, la danza, el teatro. ¿Que era tu pasión? Sí, o sea, era mi pasión, es mi pasión y creo que por el resto de mi vida va a ser mi pasión. Es algo que me fascina demasiado y se me da, gracias a Dios que se me da hacer todo ese tipo de cosas. Y cuando yo entré al colegio y empezaron con los primeros eventos, me acuerdo que era un evento que tenía que ver con exposición de países. Okay. Entonces nos dieron países asignados para que nosotros pudiéramos hacer que decoráramos el aula con como una exposición. Como una exposición de eso, de comidas, y también había la parte del baile. Entonces ahí entraba yo, ¿verdad? Entonces yo hice una coreografía, hice un baile. Un dato curioso sobre mí es que la mayoría de las cosas que yo hago no las hago de YouTube, ni que veo videos, ni nada, sino que yo me los invento. Yo lo imagino, ando escuchando la canción y me voy imaginando cosas y entonces lo logro armar.
Entonces nosotros hicimos el baile, lo montamos, hicimos un remix de varias canciones y todo. Y fue algo tan cool que salió que nos ganamos el primer lugar. En ese año nos ganamos el primer lugar. Y era algo raro de ver porque en séptimo grado la mayoría de veces no hay experiencia. Ese colegio en ese tiempo no tenía primaria todavía. Entonces el que entraba de séptimo entraba de cero pues en la institución. Entonces digamos había más experiencia de octavo en adelante que eran que ya tenían ya un año, quizás debe estar estudiando y ya conocían, no digamos los de grados superiores, ¿verdad? Sí. Entonces era muy extraño que se viera que séptimo grado ganara algo como eso, un primer lugar. Y nosotros lo logramos ganar y mi nombre se puso en el mapa, ¿verdad? Entonces, por primera vez desde toda la vida que yo había sido rechazada, que era vista como el bicho raro, puse mi nombre en el mapa y eso en cuanto a temas de egocentrismo para mí fue... Nunca sentí yo que se me subió mi personalidad en sentido de volverme creída o de minimizar a los demás ni nada de eso. Creo que no fue así. Fue así más bien... como decir, por ejemplo, ok, aquí estoy, la que no miraban. ¿Verdad? Ajá. Sentiste que ya encajaste en un ambiente. Así me sentí aceptada, ya había más gente que me hablaba, ya se sentaban conmigo en los recreos, ya cuando habían eventos en los que podíamos mezclarnos con otros grados, entonces ya habían personas de bachillerato buscándome para poder ayudarles con bailes y cosas así. Entonces ya para mí era como que, hey, yo soy Chasnaz y me están buscando para cosas como esas. Y ya estaba definitivamente en el mapa. Entonces, ok, una pregunta. A todo esto, ¿tus papás qué pensaban de lo que tú estabas haciendo? Porque nos estás contando que eso era en tu escuela, ¿verdad? Que no lo podías hacer todavía en la iglesia, pero sí en la escuela. ¿Qué pensaban ellos acerca de eso? ¿Te decían algo? Y como hijo de líderes, ver de que su hijo... Para serles honesta, yo soy la mayor de los tres. Yo tengo 2 hermanos más. Entonces, ahora mismo, gracias a Dios, mis papás tienen una empresa en donde ellos se dedican un poco más a temas de la familia, la casa y todas esas situaciones. Pero al inicio, ellos trabajaban aparte porque esta empresa la manejan desde hace un par de años, también trabajaban aparte eran asalariados, pues ellos trabajaban para otras personas antes. Entonces, en ese tiempo, sin quererlos quemar, ¿verdad? Los amo mucho. Yo sé que me dieron todo por darme la educación y todas esas cosas, sí. Pero en ese tiempo, sinceramente, ellos no tenían como que el tiempo para poder supervisarme de la manera que ya cuando ellos vinieron a verme o cuando ellos ya vinieron a observarme un poco más de cerca, yo andaba más perdida que mandada a hacer, ¿va? Pero sí... ellos es como que en muchas ocasiones y hasta el día de hoy es como que mira, que ellos se conviertan a vos y vos no a ellos. Por favor, no te vayas a apartar de Dios y que no sé qué. Y como eran temas más que todo culturales, no era como que yo literalmente bailaba ahí muy, muy acá, cosas así pesadas, sino que era meramente cosas culturales, cumbia, bachata, pero no lo normal que se escucha, sino cosas específicas de los países o cosas así, a veces solo instrumentales y cosas así, que igual no es que eso justifique, ¿va? Que no era cristiano. Pero sí, ellos de cierto modo sabían algunas cosas. Yo en séptimo, como quedaba en San Pedro, yo empecé a viajar en bus. Entonces a mí no me impedía nada quedarme un poco más para ensayar, porque yo me iba sola para el colegio, regresaba sola para la casa y yo solo tenía que avisar. De hecho, hasta el día de hoy es así. Voy a llegar un poco más tarde por X o Y, y mis papás en ese sentido han confiado bastante en mí, que fue un tema que yo defraudé bastante de ellos, la confianza. Y yo era como que me voy a quedar más tiempo ensayando para algo y cosas así, pero no era como que muy específica, ¿va? En lo que tenía que hacer. Pero cuando ellos ya se fueron enterando un poco más a profundidad, porque ya yo ganaba. Y cuando yo ganaba cosas, al final del año hacían shows en donde mostraban esas cosas. O sea, como el resumen de todo. De los bailes, modelos y todas las cosas que ganaron el primer lugar. Entonces yo tenía que estar ahí. Entonces ellos ya se iban dando cuenta un poco más de todas esas cosas y era como que sí se iban molestando. No recuerdo que nunca me lo hayan prohibido literalmente, por lo mismo de como les explicaba al inicio, de las cosas que ellos me inculcaron, habían cosas de las que yo definitivamente no participaba. Sí. Como si habían trajes muy, muy estrambóticos, ¿va? Que era mucha ropa. Ahí sí no. Entonces yo definitivamente no salía. Definitivamente yo no salía.
no era negociable. Entonces yo tampoco como que me pasé de algunos límites que yo sabía que donde ellos sí se iban a poner muy, muy molestos conmigo. Pero sí, cuando se fueron dando cuenta, sí me pusieron muchas trabas. Y ya iba teniendo yo problemas con ellos, iba teniendo discusiones con ellos, y etcétera, etcétera. ¿Y cómo fue esa etapa de tu vida donde te diste cuenta de que de tener libertad para todo, ya te empezaron a encasillar en no hagas esto, no tengas esto? ¿Cómo fue ese proceso? La rebeldía pura. O sea, fue que ellos me decían que no y yo sí. Ellos me decían abajo y yo arriba. Ellos me decían a la derecha y yo para la izquierda. O sea, yo estuve nada más 3 años en ese colegio y los 3 años me las tiré participando de todas las cosas que yo podía, secular. Creo que solo una participación y fue al inicio, fue cristiana. Pero de ahí todas mis participaciones fueron seculares, todas eran de cosas seculares. Y obviamente, como todo, ¿va? Eso iba creciendo, iba a llegar un momento que estoy segura que no me hubiese importado ponerme un traje en el que tuviese que mostrar mucho mi cuerpo. Porque hubiera estado tan involucrada que ya para mí hubiese sido normal. Entonces sí fue pura rebeldía después. ¿Y hubo un momento en tu vida, pregunta, que preferías tú hacer algo secular, algo cristiano? Sí. 100%. Me aparté de Dios. O sea, ya para mí no era tan interesante danza, ya no era tan interesante coreografía, ya era... o sea, ya profundizando un poco, ¿va? Yo dije que iba a ser sincera. En confianza, en confianza. Cuando yo estaba en el colegio, obviamente me expuse a un montón de cosas, no solamente a ensayos, me expuse a ambientes como bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas y un montón de cosas. Creo que gracias a Dios yo nunca probé cocaína ni nada de eso, ¿va? Porque me dio miedo, la verdad. Pero sí ingerí bebidas alcohólicas, sí probé el cigarro, muy feo por cierto, pero sí lo probé, lo consumí y era un tema específico de aceptación. Sí. Porque sí me pasó que al inicio era como que no, yo no hago eso. Y ay, pero pucha, chasnás, ¿cómo no lo vas a hacer? Y que no sé qué, y la. Y querer seguir el ley. Y ajá, y yo como que, o sea, ya habían personas, ya no era tanto el sentirme aceptada, sino que ya habían personas que me seguían. Entonces yo lamentablemente hice que personas cayeran en eso también, o sea, que lo probaran porque me miraban a mí y en ese momento yo era una influencia, digamos, en el colegio. Uh-huh. Entonces, lo hace Chasnaz, yo también. Entonces se puede decir de que al inicio no eras influencia, pero al tener ya el poder de influencia, decidiste mejor seguir el ejemplo. Correcto, y ser un mal ejemplo. O sea, hubieron personas que probaron el alcohol por mí, hubieron personas que probaron el cigarrillo por mí también. Y, o sea, fue algo que no hice una vez, fue algo que hice en varias ocasiones. Incluso hubieron ocasiones en las que con mis compañeros metían en botes de Lipton, metían licor y lo metíamos al colegio. O sea, era una cosa ya era... Y a veces no era ni siquiera por el tema de beber y de ponernos... A veces lo terminábamos botando porque realmente no estábamos listos para esa cantidad de alcohol. Y me imagino que el miedo a las repercusiones en la escuela, ¿verdad? Sí, claro. ¿Verdad? Y gracias a Dios nunca me pasó eso. Gracias a Dios jamás me pasó eso. Gracias a Dios. De hecho, mis papás no se enteraron de eso. Creo que esta es la primera vez que ellos van a escuchar que yo hable algo como eso así públicamente, que yo confiese que yo sí hice algo como eso. Es algo muy vergonzoso, obviamente. Sí. Y no sé qué hubiese pasado para ellos el que los hubieran llamado a dirección de, mire, le encontramos a su hija que estaba consumiendo bebidas alcohólicas dentro del colegio. Sí. No sé si me hubiera caído la cara de vergüenza realmente de que ellos se hubiesen expuesto a algo así. Les hubiese dolido mucho también. Ok, ya estabas entonces, por decirlo así, en el mapa de la institución, ya tenías amigos, supuestamente, ¿verdad? Amigos, ya estabas en las pantallas de todos, incluso compañeros, ¿verdad? Me imagino que también los de los otros grados. En estas actividades, obviamente ibas más y más, ¿verdad? Según lo que tú cuentas. Pero, ¿qué pasó entonces después de eso? Porque sabemos que cada año surgen nuevas cosas, ¿no? Sí. Y la influencia de las amistades, ¿de repente te pudieron llevar a otras cosas? Sí, bueno, cuando yo estaba en séptimo, hay un chico
que bueno, él en realidad me gustaba a mí. Y en ese tiempo, obviamente, yo era nadie. Entonces, para serle sincera, hay muchas cosas que no recuerdo, digamos, como la cronología correcta de lo que pasó. Pero según lo que me acuerdo, a él le hicieron una apuesta acerca de andar conmigo, pero desde un punto de vista humillante, como el gordito que nadie quiere en el equipo de fútbol, y es como juguemos piedra, papel o tijera, ¿quién se lo queda? Ujú. Entonces de esa manera fue que se lo propusieron, el reto, como de que esa rarita, a que no andas con ella, y era como que ofensivo para los hipotes, obviamente, andar con alguien como yo en ese momento, que era la rarita, pues. Entonces yo no me di cuenta de eso hasta bastante tiempo después. Pero él me gustaba y ellos sabían, entonces se aprovecharon de eso. Anduvimos una semana de novios. Y después él me dijo que habían maestros que se estaban enterando y que no sé qué, y me terminó. Pues yo, normal, yo obviamente era una niña, no era como que cosas más allá de lo sentimental, o que me iba a poner a llorar ni nada de eso. Pero sí me afectó porque me sentía rechazada hasta por el niño que me gustaba, pues. Entonces es algo que a uno en ese momento le importa. Sí. Sí. Ahora da risa, pero en ese momento le importa. En 8º grado, cuando ya el gallo cantaba diferente y ya ya no era la rarita, ya no era la menospreciada, el muchacho volvió a hablarme. A él lo movieron de sección por situaciones de peleas con otros compañeritos y no sé qué. Y haciendo un paréntesis acá, él es una persona a la que en algún momento yo le tuve mucho aprecio. Es una persona que años después me pidió perdón. Él reconoció muchas de las actitudes que él tuvo. Obviamente ya cuando él tuvo cierta edad, reconoció algunas cosas. Y cuando tuvimos la oportunidad de volver a hablar, Ajá. él reconoció y me pidió disculpas Wow. por eso. Pero yo tengo que hablar las cosas como Claro, pasaron, Sí, ¿verdad? claro. Ni modo. Así que si miras este podcast, lo siento. Ya salió quemado. Bueno, voy reanudando la historia. Rebobinando. Sí. Él llegó a mi sección Ajá. y mire que yo he tenido el problema. Ocurrió una situación en mi casa, una Ujú. situación personal que me programó a pensar que la manera en que yo podía demostrar el amor era ganándomelo. Entonces yo hasta hace poco, de hecho, entendí que no era así, que el amor es una decisión, no es algo que yo me gano. Ujú. Y yo decido amar a la persona y por ende la persona decide amarme a mí. Así es. Pero yo lo miraba desde un punto de vista condicional. Y no solo con él, sino que repetí el patrón en varias ocasiones en relaciones y en amistades, donde yo tenía que hacer para ganarme el amor de las personas. Entonces, en ese momento ni por cerca yo me daba cuenta que las cosas eran así. Pero empezaron a pasar cosas como que yo literalmente le hacía las tareas. O sea, yo hacía doble trabajo todo el tiempo, porque él me gustaba desde séptimo. Y yo sentía que de cierta manera yo también. Ahora yo no sabría decirle, ¿verdad? Si el tema de él era el interés de las tareas, si de verdad sí le gustaba, si no sé. Eso es algo que nunca logré comprobar, porque después pues la relación se materializó. O sea, nosotros nos hicimos novios después. Pero en ese tiempo sí era como que yo hacía muchas cosas y yo sabía, ahora yo reconozco que yo lo hacía por tal de llamar la atención de él y de ganarme el amor de él. Por eso sí me llevaron a dirección, por eso se llamaron a mis papás, porque ya era como que bastante notorio que yo le hacía todas las tareas yo se las hacía. Y no fue algo que él como que me obligaba o como que él se enojaba conmigo si no lo hacía o algo, no, para nada, sino que era algo meramente mío de ir pensando en ganármelo. Y obviamente el tiempo que convivíamos por hacer las tareas, el tiempo que convivíamos por todo ese tema de que todos los trabajos en pareja éramos él y yo y todas esas cosas. Entonces me imagino que él se fue encariñando conmigo, ¿verdad? Nunca hubo una declaración de querer ser mi novia, de nada de eso, nunca. Todo fue fluyendo. Sí, todo se fue dando. Él era el capitán del equipo de fútbol en el colegio donde nosotros estábamos. Entonces él era el top también, va.
Entonces, olvídense, eran nada las series que miramos en Nickelodeon y en Disney de la popular andando con el popular, va, eso era, olvídense. Entonces yo me sentía bien acaba, bien grande, andando con él y todo. Él pasaba mucho tiempo conmigo, mucho tiempo conmigo, pasábamos, o sea, éramos compañeros en el aula, pasábamos el recreo juntos y muchas cosas. Yo me enamoré, vamos a decir entre comillas, de tanto de él, que de verdad no me importaba nada más. De verdad, yo me desenfoqué de mis clases. De hecho, me llegué a quedar en una clase en el colegio. No perdí el año porque solo fue en un periodo que yo me quedé. Pero era algo que jamás me había pasado, pues. O sea, yo había sido excelencia académica siempre. Yo salí de 6º grado siendo excelencia académica y yo mantenía mis notas siempre. Digamos que él me dio la atención que yo no estaba recibiendo en ese momento en mi casa. No por temas de falta de amor ni nada de eso, sino porque mis papás estaban un poco ocupados. Sí. Ellos en general se han dedicado un poco más a mis hermanos también por la condición que les comenté. Ese ha sido un proceso familiar que a mí me ha tocado entender de muchas maneras, a ellos también, porque me imagino que no debe de ser fácil tener hijos así. Hemos tenido muchas discusiones por eso, porque yo he sentido favoritismos y bla. Entonces, digamos que todas esas cosas de sentirme sola, rechazada, ignorada, bla, ver y tenerlo a él, que me daba toda su atención, él era como que todo para mí, su mundo era yo y todo. Entonces, eso fue para mí bastante ¿cómo se dice? Seductor, ajá. Fue como que me embobó, literalmente. Te absorbió, sientes que te estaba manipulando y que estabas como teniendo un apego con él. Sí, que era tu mundo. Yo tenía un apego. Debido a la ausencia de lo que había en tu casa, encontrarlo a él fue como que pum, aquí me quedo. Sí, y fue algo que las opiniones de él me importaban muchísimo. Me acuerdo que hubo una vez que él me dijo un comentario que yo no sé si él lo hizo con la intención de herirme o no, pero sí fue un comentario que me marcó, y eso sí me acuerdo clarito cómo me lo dijo, porque a mí siempre me ha importado en realidad la opinión de mis papás, a pesar de que yo me les he llevado en contra. A ver, pobrecitas, cuántos dolores de cabeza los amo, que hay mucho. A saber cuántos dolores de cabeza les he dado, y de pierna y de cuerpo y de todo, porque sí ha sido complicada, la verdad. Pero siempre me ha importado mucho la opinión de ellos, y principalmente el no decepcionarlos como del todo. Por eso creo que debido a ese pensamiento de aunque yo me equivoqué y reconozco que sí lo llegué a decepcionar y todo, pero hubieron cosas a las que no llegué, por ejemplo, no sé, salir embarazada o cosas así, porque era como que para mí no llegar, como les digo, al punto de decepcionarlo de una manera como casi irreparable, pues algo que toda la vida nos iba a marcar como familia. Entonces, ¿qué fue lo que él te... el comentario. Bueno, entonces a mí me ha importado mucho la opinión de mis papás. Entonces, ahí siempre he tomado decisiones basado mucho en lo que ellos creen o lo que ellos piensan, ¿verdad? Entonces, él, pues obviamente percibía eso de mí. Habían cosas a las que yo no llegaba por el tema de la opinión de mis papás. Entonces, él me dijo, no sé, me dice, hasta qué edad vas a tener que llegar o qué es lo que va a tener que pasar para que vos te des cuenta que no toda la vida van a ser tus papás ahí para vos. Wow. Entonces fue algo que me marcó bastante. Creo que a partir de ahí yo me sentí aparte de eso y de que mi papi me ha inculcado mucho al ser independiente, yo me volví de una manera obsesiva independiente. Tu independencia. Era un tema que yo no permitía que me compraran cosas, que me dieran cosas, que me regalaran cosas. Era algo bien... Y no es que no lo aceptaba, sino que yo me sentía muy incómoda. Ya era algo personal. Era algo para mí y es algo que hasta el momento me ha costado demasiado. Entonces él era como que constantemente me hacía ver como ¿por qué toda la vida tus papás? ¿Y por qué toda la vida tus papás? Y era eso. Entonces ahí en ese momento, cuando yo empecé en esa situación con él, fue donde yo más me fui en contra de las reglas de mis papás. ¿Sentiste que ahí entraste en rebeldía? Sí. Te rebelaste a todo. Y mire, que es tan gracioso porque en realidad Dios es que siempre cuidó de mí en todo momento. Porque las únicas 2 veces
que yo fue como que quise salirme un poco de lo normal y yo me escapé, digamos así, para irme fuera del colegio. Bueno, hubo una vez que yo salí de exámenes y me fui para unas canchitas a Sportmanía, me fui de hecho a jugar. Y era a jugar, ¿verdad? Íbamos a jugar pelota y eso. Pero, o sea, yo no fue como que me salí de clase, sino que terminamos exámenes, salíamos temprano y me iba a jugar ahí a las canchitas. Y ahí justamente me encontré, cuando iba caminando a tomar el bus para mi casa, me encontré a un hermano de la iglesia, que es de hecho Edén. Me lo encontré hoy lo mismo porque una de las chicas que se quedó en mi casa vino a traerla a la niña acá. Me lo encontré, me saludó, yo lo saludé, normal. Ya en la noche mi papi me estaba preguntando que dónde andaba, porque él le había dicho a mi papi que me había visto ahí cerca de las canchitas. Luego hubo otra ocasión también que salí temprano de exámenes y me fui con él para el City Mall. Y ahí me encontré a una doctora, a la doctora Gina. Me la encontré, me saludó, la saludé normal, o sea, no era como que yo me escondía. Pero ya en la noche, mi papi, ¿dónde andabas hoy? Porque yo me imagino que ellos le decían. Exacto. Entonces ya después yo opté por escaparme del colegio. Wow. Entonces yo me escapaba del colegio, habían veces que no iba a clases y yo me iba para otro lado. Me iba con él, ya sea a un café, a un restaurante, a lo que fuera. A veces éramos más compañeros que nos escapábamos y no íbamos. Hubo una vez que me descubrieron y era un nivel tal yo del miedo quizás de mis papás y todo, que yo me inventé literal, que yo me bajé del bus y que yo no me acordaba qué había pasado después y no sé qué. Mi papi pensó que habían abusado de mí sexualmente, que me habían llevado a otro lado, que me habían dormido, que un montón de cosas y que puercas era que yo me había escapado del colegio, pues yo me había ido para otro lado. Y fue un tema de que muchos maestros preocupados por mí, mi papi también, buscando casi policías y cámaras y todo, cuando yo miré que la cosa se estaba volviendo muy seria. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en la oficina del colegio y mi papi hasta me dijo, ¿te duele algo de tu cuerpo? Porque él de verdad creyó que era que me habían llevado drogada o algo así. Y tú seguiste con esa historia. Cuando yo ya miré que estaban buscando policías, cámaras y todo eso, entonces yo ya ni modo, me tocó levantar las manos y decirle, no, lo que pasó fue esto, esto y esto. Y fue algo o sea, mi papi era de los que castigaba con faja y eso para él fue tan decepcionante que recuerdo que ni siquiera me castigó. O sea, fue algo para él bastante impactante, toda la historia que yo me inventé por tal de eso. Entonces fue bien fuerte. Ok, entonces entendemos ahorita. Tú identificas que empezaste con el ego, ¿no? El ego, te diste a conocer con tus amigos en la escuela y todo. Viniste con la búsqueda de identidad, el saber, ok, ¿para qué estoy en este colegio? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero? Empezaste luego con esta relación tomando estas malas decisiones para luego caer, lo que tú dices, en rebeldía, ¿verdad? Todas estas cosas estabas viendo que estaban trayendo consecuencias, ¿no? Sí, claro. Ya tus papás creyeron, wow, ¿y quién es esta? No la conozco. Ya después yo reprobada en una clase. Ajá. Me escapaba del colegio, no quería ir a la iglesia. Entonces ya eran muchos comportamientos. O sea, ya era yo masivamente siendo otra persona. Y ya fue mis papás. Bueno, yo terminé noveno. Y ahí fue donde el pico, digamos, del proceso. Sí. Yo terminé noveno y terminé el colegio normal y todo. Yo quería graduarme de ahí. A mí me hubiese gustado graduarme de ahí. Ahora entiendo porque obviamente Dios no me lo permitió. Pero mis papás decidieron sacarme del colegio. Cuando yo me doy cuenta que ellos tomaron la decisión de sacarme del colegio, yo me volví loca. Nosotros viajábamos siempre en noviembre, diciembre. Al salir del colegio, nosotros viajábamos a Tegucigalpa a pasar Navidad. Entonces pasábamos una fecha en Tegucigalpa, que es donde es la familia de mi mamá, y otra fecha en Olancho, que es de donde es la familia de mi papá. Entonces, me acuerdo que nosotros estábamos en Tegus, cuando o sea, en medio pasaron varias cosas. Yo me desvelaba hablando por teléfono con este chavo, yo me desvelaba hablando por chat y varias cosas. Entonces mi papi me terminó estrellando el celular en la pared, me quedé sin teléfono. Eso fue una
como una razón de rebeldía para mí Sí. también, él me dio otro teléfono, el chavo este me dio otro teléfono y yo chateé desde un cabezoncito, o sea, yo sí sé que es poner el corazón con el cosito aquí y el 3 y poner las caritas felices con 2 puntos y el paréntesis y me tocaba chatear así con un celular cabezoncito. Y creo que me encontraron ese y él me dio otro celular después y yo andaba con el celular escondido y todo. O sea que la comunicación nunca se había perdido. No, con él. nunca se perdió. Eso nunca se perdió. Pero yo estaba así hasta que, digo yo, cuando regresé al colegio ya esto se va a acabar y todo bien, ¿verdad? Porque se supone que yo iba a regresar al colegio. Ya prácticamente habías desarrollado una dependencia Sí. con él. Uy, sí. Ya que él me dijera, por ejemplo, que yo andaba fea, para mí era ponerme a llorar. O que él me dijera que yo andaba bonita, para mí era sentirme lo más. O sea, ya yo tenía que no sé hasta qué punto eso dependió de él, como también de mí, ¿verdad? Sí. El tema de que yo no tenía identidad, no tenía opinión propia, no tenía Amor muchas propio, cosas. sí. Entonces yo dependía mucho de las cosas que él me decía. ¿Y cómo fue esa realización de que me estoy perdiendo por tratar de seguir a alguien? Pues hasta ahí yo estaba ciega. Hasta ahí esos 2 años que yo estuve yo estaba ciega. O sea, cuando yo me doy cuenta que yo no voy a estar en el colegio, yo estaba en Tegucigalpa con mi mamá y mis 2 hermanos. Mi papá estaba aquí en San Pedro. Y yo me doy cuenta que no voy a estar en el colegio y me volví tan... A veces yo tomo decisiones impulsivamente, Ujú. por enojo, por lo que sea, y no importa qué tan arriesgada sea la decisión, si mi sentimiento me domina en ese momento, ahora es algo pues que no... Es algo que ya domino un poquito más, pero en ese momento lo dominaba cero. Entonces yo me sentí tan enojada y tan molesta y tan frustrada de pensar, ¿y ahora qué voy a hacer sin él? Sin poder comunicarme con él, sin mis recreos con él y todo lo que yo sentía. Al siguiente día yo a las 5 de la mañana yo tomé un bus para San Pedro Sula y yo estaba dispuesta a irme de mi casa. Yo me levanté a las 4 de la mañana, le robé como 300 lempiras a un tío. Wow. Creo que sí, fui a su cartera, le robé 300 lempiras para pagar el bus, para pagar el taxi de camino a la empresa de buses y luego me vine para San Pedro Sula. Yo sabía que mi papá estaba acá. Esta parte de la historia él no la sabe porque nunca la había contado. Yo sabía que él iba a estar acá y mi plan era bajarme en Ciguatepeque, quedarme ahí y esperar otro bus para tomarlo después y terminar de llegar a San Pedro. Porque de esa manera, si obviamente ya a las 6 de la mañana yo no estaba en Tegucigalpa, me tuve que venir en un bus de los más temprano y ya uno calcula, ya sabían a qué hora yo iba a estar acá. Entonces, como yo sabía que era una calculación que iban a hacer, entonces yo planeaba esperarme unas 2 horas para tomar otro bus y terminar de llegar a San Pedro Sula. Entonces, 15 años tenía yo cuando eso estaba pasando. Wow. Y en el camino de Tegucigalpa a Ciguatepeque me dio mucho miedo. Creo que ahí fue donde ocurrió la primera vez el golpe que me acabas de decir de dónde fue donde yo me di cuenta que estoy haciendo. Fue ahí donde yo me puse a llorar mucho, 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 mucho. Creo que esta es la primera vez que yo cuento esta historia sin llorar, de hecho. Pero me puse a llorar mucho, mucho pensando en cómo iba a ser. Ya no iba a vivir con mis papás, ya no iba a vivir en mi casa, ya un montón de cosas. Entonces, en Ciguatepeque, esos minutos que yo estuve ahí fueron los minutos más largos de toda mi vida. Que los que viajan saben que lo más es media hora que están ahí y volvemos a agarrar camino. Pero para mí fue exageradamente largo pensando en qué hacer. Si seguir con mi plan o si irme a mi casa sabiendo que mi papi me iba a estar esperando acá. Yo sabía que él me iba a estar esperando acá. Entonces, pues decidí afrontar eso. Y tomé el mismo bus en el que yo venía y terminé de llegar a la terminal. Miren, llegué a la terminal y habían varios hermanos en la terminal dispersados. Estaba la pastora Jennifer. Estaba otro amigo de mi papi que se llama Freddy. Estaba Livni en la terminal, que por eso lo digo porque ellas conocen a esas personas. Y estaba mi papi. Estaban todos dispersados en la terminal y buscándome. Cuando mi papi me miró, mi papi tenía una cara a ustedes que yo no se la he vuelto a ver desde ese día. Una cara exagerada de decepción, de un montón de cosas.
nosotros nos íbamos al siguiente día para Olancho a pasar la Navidad con mi familia de Olancho. Entonces, ¿cómo iban a descubrir que yo me iba a ir de la casa si un día antes todos estábamos empacando nuestras cosas, todos estaban... Entonces no se lo esperaban, de verdad que no se lo esperaban. Mi papi agarró mi maleta y todo, y yo me acuerdo que mi papi le dijo a la pastora Jennifer, le dijo, mire, llévesela, porque él estaba solo acá, llévesela para su casa, le dijo, porque que yo siento que la voy a matar si se va para la casa. Wow. Claro, la decepción. Sí, era una decepción. Y mi papi, la verdad es que él ahora es que Dios, gracias a Dios, ya lo transformó, pero él sí castigaba bien fuerte cuando estaba yo más pequeña. Pero en aquel entonces, cuando viste a tu papá ahí en la terminal del bus y viste todo lo que dijo, con la decepción que lo dijo, ¿qué sentiste vos como hija? Pues mira, era algo tan... en mí, el estar tan enfocada en otra cosa, que yo estaba más pensando en qué momento yo iba a tener internet para comunicarle a él. Eso era lo que yo andaba pensando. Ese era mi pensamiento en ese momento. O sea, sí era... Y también la parte de que si mi papi me iba a castigar o algo, era más que todo eso. Pero de pensar en su decepción o en sus sentimientos o algo, no estaba... Definitivamente yo no estaba pensando en eso en ese momento. Entonces vos desarrollaste un pensamiento egocentrista. Sí. Solo yo. Sí, los demás. era yo, todo era yo. Y me acuerdo que la pastora Jennifer me llevó al City Mall a comer unos tacos. Ese día yo me acuerdo biencito. Y ella me llevó ahí, hablamos de muchas cosas, muchas cosas. Y creo que eso era lo que yo necesitaba para caer a la realidad. Fue donde ella me platicó desde una perspectiva diferente todas las decisiones que yo estaba tomando. Y me hizo muchas preguntas. Okay. Muchas preguntas. Ella es bien confrontativa cuando ella habla con uno. Me acuerdo que una de las preguntas que ella me hizo fue: si vos hubieras logrado lo que vos querías hacer, ¿cuánto crees que te hubiera tomado quedar embarazada? Ajá. Entonces, claro, para mí fue algo bastante... Porque era tu miedo. Ajá, era algo que definitivamente era algo en lo que yo no quería caer. Y yo tenía 15 años, obviamente, en ese momento. Y yo miraba un embarazo como algo muy místico, pues. Y que te había confrontado, ¿verdad? Cosas que de repente sabías, pero no las querías aceptar. O que no era lo suficientemente madura para pensarlas, correcto. Exacto. Para pensar en todo lo que... en todo lo que me hubiese costado vivir sola, pues. O sea, vivir aparte, fuera lejos de mis papás. No pensé que no me iba a terminar de graduar, probablemente. Uh-huh. No pensé en mi comida, no pensé en mi ropa. O sea, yo solo me fui con la maleta que llevaba de 2 semanas. Lo mismo que pensabas por impulso. Ajá. No hubo un análisis previo. Claro, y aunque hubiese analizado, ¿qué vas a pensar con 15 años? O sea, yo no pensé con madurez nada de eso. Entonces, cuando ella me lo dijo, correcto. Cuando ella me lo dijo, para mí fue como que... Me acuerdo que en ese momento yo fui a la casa de la hermana de ella. Ella se llama Michelle, una persona también muy, muy significativa en mi vida. Ella también habló conmigo ese día. Yo me acuerdo que yo le pedí el celular a la trabajadora de Michelle para meterme a mi Facebook y escribirle al muchacho que estaba viva, que estaba bien, pero que siempre ya no iba a irme de la casa. Entonces... él lo entendió, él todo bien, él era como que más que yo estuviera bien y eso. Me acuerdo que del impulso que yo sentía de todo lo que estaba pasando, yo cambié mi foto de perfil a una foto donde salíamos él y yo de Facebook. Y mi papi fue como que, ¿qué rayos te pasa vos? Que no sé qué, no te basta con todo, que la. Entonces fue algo bien hiriente para mis papás. ¿Y cómo pudiste... después de todo lo que ya estabas pasando, viviendo, ¿verdad? Las consecuencias que ves que estaban surgiendo y toda la confrontación también que tuviste. ¿Qué fue lo que dijiste? Ok, ya hasta aquí y empiezas a hacer cambios y tú dices, ya basta de esto y empiezo mejor a hacer lo que realmente sé que es correcto. Me costó mucho llegar ahí. Yo entré a 10º, a otro colegio. Estuve como 5 o 6 meses más hablando con este muchacho por celular. Hice muchas cosas. Me escapé de ese colegio también, pero en ese colegio a nosotros nos despachaban por ministerios, porque era un colegio que era de ministerios. Entonces llamaban iglesia tal y entonces era muy imposible casi que un alumno se saliera
antes de que llamaran a su ministerio. Sí. Entonces, Ok. cuando yo llegué, no habían llamado a mi ministerio. Y a pesar de que yo nunca he sido como que encajo de una en los ambientes a los que yo voy, por alguna razón me doy a notar, no sé por qué, pero es como que me conocen y es como que me tienen ahí. Entonces, cuando llamaron a mi ministerio y yo no estaba, se dieron cuenta de inmediato que yo no estaba ahí. O sea, yo ya estaba, pero estaba afuera. Entonces, ese fue otro problema aparte con mis papás. Me acuerdo que ese día que mis papás se dieron cuenta que yo me había escapado de ese colegio, era un lunes, me acuerdo. Y yo intenté suicidarme ese día. Ese día yo intenté suicidarme. Yo compré muchas pastillas, me acuerdo que eran Panadol, eran Sutagrip. Ni para eso funcioné. Porque no tenía que comprar esas pastillas. Ya después me di cuenta que eran otras que tenía que comprar. Pero ese día en la noche yo fui, compré muchas Panadol, compré muchas Sudagrip, me tomé tal vez unas 10 pastillas esa noche. Estaba yo dentro de la iglesia cuando yo hice eso, porque era un lunes, nosotros tenemos altar de adoración los lunes. Yo estaba tirada en el suelo, una de las niñas, Valerie Calderón, me encontró tirada en el suelo, una de las niñas de una familia de la iglesia, y el esposo de esa familia y mi papi agarraron para una clínica. Lo único que yo me acuerdo, porque me acuerdo más o menos cuando me bajaron en las escaleras y cuando me subieron al carro, y me acuerdo que Edwin decía, hay que comprar leche, pero yo iba como que entre consciente e inconsciente. Llegué al hospital, nunca más se me ocurrió volver a meterme pastillas así, porque me metieron una cosa por aquí por la boca para hacerme un lavado estomacal y sacarme todo lo que había pasado. Me acuerdo que ese día estaba mi abuela de parte de mamá en mi casa, y cuando yo llegué, ella lo que dijo fue, ocupa que le den una cachimbiada a esta niña que daba que no. Pero yo realmente lo que necesitaba es como un par de conversaciones en donde poder hablar sobre todas las cosas que yo estaba sintiendo. Cuando yo ya sentí que estaba atentando en contra de mi vida, que mi relación con mis papás estaba rota, que mi relación conmigo mismo estaba rota, cuando él mismo, el muchacho, miró hasta dónde yo estaba llegando por tal del sufrimiento de querer estar con él, él decidió terminarme. Perdimos comunicación. Y como un año después de eso, pasaron varias cosas. Yo empecé a ir a la iglesia, empecé otra vez a intentar ganarme la confianza de mis papás, bla, 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 bla. Repetí el patrón, que esa es una historia para otro día. Ya un poco más madura, otra relación en donde yo daba todo, donde yo era la que hacía todo, yo proveía todo, yo era todo. No hubo declaración nunca tampoco, ni siquiera quisiera pedir permiso por mí donde mis papás. Esa persona me decía, ¿y es que vos te crees princesa para yo ir a pedir permiso por vos donde tus papás? O sea, cosas así, cosas como que yo lo llevaba a la universidad y él nunca me reconoció, nunca me reconoció combustible. Me encontré en un momento económico difícil y le pedí ayuda y se enojó conmigo. O sea, muchas cosas que, como les digo, ya esa es una historia para otro día. Pero que después sí, el de mismo quedar patrón. completamente destruida emocionalmente, sentimentalmente, familiarmente, económicamente, pues ya no queda de otra que ir a los pies de Cristo. Entonces empecé mi proceso con Dios. Mi cuarto fue lloretas y lloretas y lloretas, tratando de entender muchas cosas, de por qué yo permitía muchas cosas, por qué yo llegaba a ciertos extremos en algunos escenarios. Y fui entendiendo, Dios me fue dando respuestas, me fue mostrando por qué. Y pues gracias a Dios logré cortar ese patrón. Ahora estoy con una persona que es otra historia, es otra historia. Que yo sé que él va a ver este podcast, lo amo mucho. Él es otra historia, es otra cosa, me apoya. Después de eso, ¿para qué? Chasnas, cuando ya tú aceptaste la situación y todo, empezaste a hacer cambios buscando de Dios, imagino que te involucraste en la iglesia. Sí. Hoy sí, Ya sirviendo a Dios. Regresé a la iglesia, levantamos el ministerio de danza con mi mamá. Ajá. Todas ellas están en danza, son unas lindas. Levanté el ministerio de danza con mi mamá. Ya yo le pedí a Dios, aparte de otras situaciones que pasé, que me asaltaron y bla, 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 yo me obsesioné con comprar un carro. Y como a los 18, 19 años logré comprarme mi carro. Y yo le pedí a Dios
antes también yo le decía mucho que si yo tenía carro y yo tenía la oportunidad de ir a traer gente para que si quisieran formar parte de ministerios en la iglesia, que yo lo iba a hacer, porque es lo que a mí me hubiese gustado que hubiesen hecho en un momento en el que yo quería participar y obviamente yo no podía porque estaba pequeña. Y ahora, gracias a Dios, estoy junto a otra muchacha que se llama Sheila, liderando el Ministerio de Artes en la iglesia, de manifestadores en la iglesia de Jennifer. Ahora hago coreografías, he escrito obras de teatro, he montado dramas, teatro negro y varias cosas, porque es un don que Dios me regaló, eso no viene de otra parte más que del cielo. Y lo hago para Dios. Lo hago para Dios. Nunca se me ha dado, de hecho, cantar canciones seculares así en público. Nunca lo he hecho porque hice audiciones una vez y no las pasé. Y no sé por qué, porque yo sé cantar, pero no las pasé. Y era una canción secular con la que yo audicioné. Y o sea, ahora dedico todo mi talento y todos mis dones los dedico completamente a Dios. Sí fue muy difícil porque sí volví a caer un par de veces en el tema del baile, de la música, de ambientes así. Pero gracias a Dios nunca me gustaron el tema de las discotecas y esas cosas. Nunca, gracias a Dios nunca. Pero sí era el tema de la música, las bebidas y todo eso. Para mí era algo que sí me seducía bastante y que me costó vencer muchísimo también. Bueno, Ok, ¿y qué consejo le puedes dar entonces a los jóvenes, a todas las personas que están viendo este podcast acerca de tu experiencia de vida? esta es tu cámara, úsala. Ajá. Aconséjalos. ¿Qué consejo les puedes dar? La verdad, hoy, después de varios años, después de todas las cosas que ha pasado, que no las conté todas hoy, pero que en algún momento lo voy a terminar de contarles parte 2 para más adelante. No se avergüencen de ser bichos raros. Es lo mejor que les puede pasar. Van a encontrarse gente que les va a amar por esas cosas raras que tienen. Yo hoy tengo a mi lado amigos que valoran esa parte de mí, que me han hecho ver que no hay nada mal no hay nada malo conmigo. Así. El novio que tengo ahora mismo es una persona que me hace sentir que no hay nada malo conmigo también. Mi familia, los amigos que tengo ahora. Entonces, creo que es un tema de aceptarse como son, de amarse como son. No es un tema ni siquiera que tenga que ver con Dios como tal, sino de ustedes, de amarse como ustedes son. Luego, obviamente, junto a eso, nunca se aparten de Dios. En Dios ustedes encuentran respuestas de verdad que si ustedes con el corazón y con todas las ganas le piden a Dios respuestas, Él se las da, Él les enseña y muchos años después les explica por qué tuvieron que pasar por algunas cosas, porque luego se encuentran en otras situaciones donde ya no van a actuar igual porque ya aprendieron, donde ya van a manejar las cosas diferentes porque ya aprendieron. Entonces hay una razón. Por algo pasó. Por algo pasan las cosas. Yo 100% creo que así es. Y creo que Dios, los planes de Dios son bien perfectos. Y los tiempos de Dios también son bien perfectos. Y nunca desconfíen. A veces yo en este punto he pasado cosas, procesos bien fuertes y yo digo, yo sé que por algo es que Dios me está haciendo pasar por esto. Entonces nunca se aparten de Dios, acéptense, ámense como son, honren a sus padres, honrenlos, aunque a veces sea difícil, aunque a veces no estén de acuerdo, honrenlos, porque eso de verdad que después les ayuda a ustedes en su vida. Eso es una promesa también bíblica. Entonces piensen mucho en sus papás, a sus papás les importa lo que hagan, lo que decidan. Entonces es muy importante pensar en su familia, en ustedes, en Dios, escoger bien sus amistades y las personas que los rodean. Identifiquen cuando son buenas y malas influencias. Pues la verdad, tu testimonio nos ha marcado a muchos que no han pasado por lo mismo y que hemos pasado por lo mismo. Y la verdad, agradecemos tu tiempo que te tomaste, Yasnas, por venir el día de hoy. Y pues por algo pasó. Por algo pasó. Y bueno, agradecidos. Esperamos que este mensaje ha llegado y va a llegar, sabemos, ¿verdad? Muchos. Gracias por su atención. Les esperamos en el próximo capítulo de Por algo pasó. Bye. Gracias por su tiempo. Nos vemos. Adiós.